En esta oportunidad vamos a explicar acerca del tercer criterio de semejanza de triángulo, lo cual nos dice de la siguiente manera. Si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. A continuación se resumen los tres criterios de semejanza de triángulo. Criterio de semejanza de triángulo. Dos triángulos son semejantes si cumplen al menos una de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son? La primera nos dice que sus tres lados son iguales, o sea, sus lados correspondientes son proporcionales. Y ese se le conoce como el criterio LLL, donde el cual podemos observar nosotros que el segmento AD es correspondiente proporcional con el DE. El segmento BC tiene que ser prácticamente correspondiente con EF y el segmento AC con DF. El segundo criterio nos dice el criterio AA, cuando dos ángulos son congruentes, o sea, cuando tenemos dos pares de ángulos correspondientes son congruentes. Veamos si es cierto. El ángulo B es igual al ángulo E. Y el ángulo C es igual al ángulo F. Así nos dice el segundo criterio. Y por último, el tercer criterio nos habla acerca del LAL, donde nos dice que un par de ángulos correspondientes es congruente y los lados adyacentes son proporcionales. A eso se le conoce como el criterio LAL. O sea, ¿qué significa entonces? Que el ángulo B es correspondiente, o sea, con el ángulo E. Y el segmento prácticamente BA o AD, como ustedes quieran llamarle, es proporcional con el DE. ¿Y BC con quién? Con EF. Para poder explicar estos tres criterios vamos a hacer uso del siguiente ejercicio. ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DEF? O sea, ahí tenemos un ejercicio en lo cual nos está diciendo cuánto debe de valer la longitud AC para que este triángulo sea semejante a este triángulo. Para eso vamos a hacer uso de los lados proporcionales. Por ejemplo, vamos a decir nosotros que el segmento BC es proporcional con el segmento prácticamente EF. Y esto va a ser igual el segmento AC va a ser proporcional con el segmento DE. Ahora vamos a sustituir los términos ahí. ¿Cuánto vale BC? Vale 12. Entre ¿cuánto vale EF? EF vale 16. Igual el segmento AC, que es la longitud que nos están pidiendo, entre el segmento DE, que prácticamente vale 24. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Este está dividiendo, va a pasar a multiplicar para poder despejar el segmento AC. Y nos va a quedar de la siguiente manera. 12 multiplicado por 24 dividido entre 16. Y ese va a ser igual al segmento AC.
Ahora, si nosotros multiplicamos 12 por 24, eso nos va a dar 288. Dividido entre 16, eso va a ser igual, prácticamente el segmento AC va a ser igual a 18. Por lo tanto, podemos decir entonces, para que estos dos triángulos sean semejantes, el segmento AC tiene que valer 18. Y eso es todo, chicos.